Qué bueno verles una vez más, y también a los oyentes televidentes les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos hablando en este mes dedicado a la familia, ¿no? Cuán importante es, si fortalecemos la familia, fortalecemos la sociedad. Y cuán importante es venir a Dios y buscar su sabiduría para poder instruir, corregir, disciplinar, amonestar, orientar a nuestros hijos. Es una gran responsabilidad que adquirimos. Le decía a los padres ayer que hacíamos presentación de niños que los niños no solamente se traen, y los niños no solamente necesitan comida, techo y a dónde dormir. Los niños necesitan dirección, orientación, instrucción, disciplina. Yo les decía, ¿de qué sirve que ustedes los van a presentar si no tienen la sabiduría de Dios para poderlos guiar? Tienen que buscar a Dios, tenemos que buscar a Dios. Yo les decía de mi ejemplo, crecí con mi abuela, pero tenía a Cristo en mi corazón y siempre me esforcé porque la sabiduría de Dios estuviera en mi persona para transmitirla a través de nuestros hijos. Y hasta el día de hoy yo digo gracias Dios, porque tú estuviste conmigo. Había ausencia materna, había ausencia paterna, pero mis hijos son sólidos y estables. Ellos saben en quién han creído y cuán importante es. Es un tema en el cual tenemos que nosotros entender que los hijos son una bendición. Pero a veces hay muchas expresiones que exclamamos y decimos, ya no te aguanto. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su hijo, a su hija, ya no te aguanto? Yo me preguntaba, ¿y cuántas veces el Señor me ha dicho a mí o le ha dicho a usted, ya no te aguanto como hijo? Es un aprendizaje continuo, hermanos. Cada día tenemos que aprender las cosas y disfrutar cada etapa. Mi esposa tiene un pensamiento, es importante, en el cual dice que a nuestros hijos hay que prepararlos para vivir con nosotros y sin nosotros. Hay que prepararlos y poner condiciones a nuestros hijos, las reglas en casa. Así como Dios tiene reglas en su palabra para que nos vaya bien, nosotros tenemos que poner reglas. Tenemos que poner reglas. No es fácil adaptarse, no es fácil que ellos puedan asimilar esto, pero nosotros tenemos que insistir en las cosas. No ser padres permisivos. Los hijos necesitan amor, claro que sí, pero necesitan amonestación, necesitan disciplina. Pero ¿cómo hacerlo para no causar daño en la vida de sus hijos? Hay que tener la sabiduría de Dios. Por eso el tema de esta hora, para bendecir a ustedes y bendecir a tantos televidentes que están pendientes, es edificando los hijos con sabiduría. Diga conmigo, yo tengo que educar a mis hijos con sabiduría. No con ira, no con enojo, ¿verdad? No, porque los puedo destruir. Y entonces vamos a ver lo que dice la palabra, lo que yo les decía. Salmo 27, 127, 3 y 5 dice lo siguiente. Salmo 127, 3 y 5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba, de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos son bendición. Y levante su mano izquierda y diga conmigo, Señor, yo sé que mis hijos son bendición. Y dame sabiduría para guiarlos de la manera correcta, como tú lo has establecido en tu palabra. Amén y amén. Eso es importante. Que hay cosas que nosotros tenemos que implementar, que aprendemos del Señor y que las vamos, ¿qué pasó?
que tenemos que llevarlas a la práctica, porque Dios demanda eso y requiere de nosotros esto. Dice que los hijos son herencia y cosa de estima el fruto del vientre. Nuestra responsabilidad es instruirlos en el temor de Dios, orientarlos a conocer lo bueno y lo malo, que lo aprendan en casa y no afuera de la casa. Si nosotros no trabajamos esa área con ellos, es importante que van a aprender en la casa, y a veces a nosotros como que nos falta el tacto para abordar temas. Y eso no tiene que ser así. Los padres tenemos, cuando los hijos preguntan, es porque quieren saber. Quieren saber, y nosotros tenemos que darles la orientación estimada y necesaria. Orientarlos en conocer lo bueno y lo malo. Las consecuencias, medir las consecuencias, hablar de eso. En algún momento yo fui detenido, ¿me entiende? Y acepté esa corrección por cuán es importante. Porque a veces dependerá del contexto donde uno venga. Yo tuve escasez de muchas cosas y se me metió en que mis hijos no tenían que faltarle nada. Y entonces a veces me sobrepasaba. Mira, papá, especialmente el primogénito, quiero esto. Y hice una caja de madera y estaba llena de cosas, y un día me dijo mi esposa, para ahí, me dijo, ya tienes suficiente. Y me di cuenta que sí, que la ausencia y escasez en mi vida no quería que se transmitiera a mi generación. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos dispuestos a aceptar esos correctivos que tal vez inconscientemente uno lo está haciendo? Porque tal vez pasamos escasez y no queremos que nuestros hijos también enfrenten tal situación. Yo miraba en Navidad que los niños tenían sus carritos, que tenían sus carros de madera en el pueblo, y yo no tenía nada. Y yo decía, ¿y por qué a mí no me dan nada? Pero decía, el día que yo me case a mis hijos no les van a hacer falta nada. ¿Ven? Entonces a veces hay que aprender entre lo bueno y lo malo, lo excesivo, y tener sumo cuidado. Los hijos deben también aceptar la dirección de su madre y la instrucción de su padre. Ay, papá, eso siempre lo van a encontrar, especialmente ya cuando van por los 5, 7, 8 años. Ay, papá, usted es metido y siempre diciendo lo mismo, ya cállate. Ahora los niños de hoy en día le dicen cállate. ¿Sí? Te vale que estás allá, me hubiera dicho mi abuela, ¿no? Si no, ya te hubiera dado en la boca. Entonces, a veces dice que si nosotros tenemos hijos consentidos, son vergüenza para su madre. Y hay que tener mucha sabiduría. Yo les decía a los padres ayer, el que no busca la sabiduría de Dios, ¿cómo va a guiar a sus hijos? Por eso hoy vemos en esta sociedad global hijos que desafían a sus padres. Y no solamente a sus padres, sino a la autoridad y al gobierno mismo. ¿Por qué? Porque no supimos crear a estos hijos en el temor de Dios. Y solo con la sabiduría de Dios podemos hacerlo. Y ellos son un problema en la sociedad, porque nosotros dejamos de cumplir nuestra responsabilidad como padres, de orientarlos, de guiarlos. Hace un tiempo atrás yo le decía a Osvaldo Josué a los 5 años, me dijo, ¿por qué es malo beber? Ay, porque este niño me está preguntando esto. Pero yo comencé a decir, que la Biblia dice que eso es pecado, ¿qué va a entender él? Entonces yo les decía a ustedes que yo lo llevé ahí por el Congreso Nacional. Ahí había una empresa comercial en la esquina. Y allí había un montón de gente. Lo llevé como a las 7 de la mañana porque había un montón de cartones y gente levantándose. Y ahí estaba acostado un abogado que andaba en harapos ya por el control, por la cuestión del manejo del alcohol en su vida. Era ya un alcohólico.
Le digo, mira hijo, ¿sabes por qué no bebo? Porque voy a gastar el dinero en alcohol y ustedes se van a quedar sin comer. Por eso, por ustedes, porque los amo, porque son herencia de Dios, no hago eso. ¿Ve? Yo decía, gracias a Dios porque me diste una salida. Porque no fui instruido cuando niño. Pero conocí al Señor, entonces haciendo los ajustes continuamente, y sigo haciendo ajustes en mi vida, porque hay diferentes etapas en uno y uno tiene que aprender. Ahora hay que tener sumo cuidado también, ya estamos en otra etapa de ser abuelos. ¿Cómo no quitarle la autoridad a sus padres y ayudarles y orientarles cuando ellos requieran de nosotros? Es una cosa bien compleja, pero tan hermosa, tan importante, que nosotros tenemos que trabajar en la vida de ellos. Lo primero que dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecie la dirección de tu madre. Pero hay que hacerlo de la manera correcta. No, la Biblia dice que tenés que sujetarte como reclamo. No, entonces yo no creo en ese Dios de la Biblia, es un Dios gruñón. Es como nosotros vamos a plantar el señorío de Cristo en la vida de nuestros hijos. Hoy tenemos una serie, en el pasado eran unas, a otras son otras. El uso excesivo del celular, para que no llore, no chille, le ponemos el celular desde los 3 meses. A este niño le voy a poner música acá. Y a los 2 años y medio ya comienzan a tocar los botones y saben cómo entrar a los TikTok y a todas las cosas. Y nosotros como abuelos nos cuesta y ellos ya saben. Entonces hay que pedirle sabiduría a Dios. Ahora desde kinder les están pidiendo el iPad. ¿Y cómo va a hacer usted? Instruirlo y decirle entre la diferencia entre lo bueno y lo malo. Que lo bueno edifica, pero que lo malo destruye sus vidas. Destruye sus vidas. Y eso uno tiene que saberlo. Y uno tiene que dar, lo primero es la instrucción. La instrucción a nuestros hijos. La mejor instrucción es la que se recibe en casa. Porque estamos conscientes que la primera escuela, la primera iglesia es nuestra casa. ¿Sí? Nuestra primera escuela, nuestra primera iglesia, nuestra casa, donde se va a recibir la instrucción para los hijos. Y no ande con medias tintas. Mire, si el hijo le pregunta a mi mamá, ¿y esto qué es? Esto. ¿Qué es esto? Porque mi hermana tiene una cosa y yo tengo otra. Hay que explicarle, hay que decirle no morbosamente, sino decirle esto, hay una diferencia, varón y hembra los creó Dios. Y esta es la diferencia por esto y esto. Hay que, a la edad de ellos hay que explicarles toda esa situación. En Deuteronomio, la palabra que es nuestra guía, que nos orienta de cómo conducirnos, dice lo siguiente. Deuteronomio 6, del capítulo 6, versos 5 al 7, dice: mire lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien en esa relación de educar a nuestros hijos, de edificar a nuestros hijos con sabiduría. Dice lo siguiente: mire, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Wow, entonces los papás tenemos que ser conocedores, no solamente conocedores, sino gente que retiene la palabra y que la lleva a la acción para cuando los hijos pregunten o cuando el mamá, ¿por qué oramos siempre? Porque hay que ser agradecidos por la provisión de Dios. A los niños hay que decirle por qué oramos. Abuelo, ¿por qué ora? Usted cállese, vamos a comer. Sabiduría.
para edificar la casa. Entonces dice Dios, el instructor, porque Él es un buen padre, nos deje este legado para que nosotros no nos hagamos excusas y decir esto es complicado, el matrimonio. Yo pensé que los hijos eran de una manera y de otra. Los hijos son muy diferentes y hay que tratarlos individual. Entonces dice, yo te voy a dar la palabra. Tienes que amar a Dios, tienes que honrar a Dios, tienes que amarlo. Y a través de eso, Dios nos soporta a nosotros como somos, hermano. A veces nos portamos mal, pensamos mal y Dios nos sigue amando. Y nosotros, ¿por qué no nos molestamos? Porque el niño hizo algo que no debería de haber hecho. ¿Y por qué hiciste esto? Desgraciado. Y usando palabras soeces y marcándole. ¿Sabes de dónde salen los nombres malos? Esos nombres a los hijos. De la casa. De la casa. Hay gente que no sé cómo, porque les dice, yo no me gusta que a la gente, a Nata le dicen no sé qué, como Chela, como, no se llama Chela, se llama Natalie Saraí, sierva del Señor, salmista de Jehová. Ella tiene su nombre. Nosotros tenemos un nombre. Les digo esto porque yo aprendí en la vida, aún como pastor. ¿Se acuerdan un caso? Yo les he mencionado porque lo viví. Y me dijo, mi mamá me puso así porque era inquieta. Me decía lavar los platos, yo los tiraba. Me salía corriendo, era como un venado. La diabla, ¿se acuerdan ustedes de ella? Yo hablé con ella y me dijo, mi mamá me dijo, no te soporto más. Y me puso la diabla. A veces ella tal vez lo hizo inconsciente porque era inquieta. ¿Por qué no la puso a hacer tal vez actividades a su hora? ¿Por qué no? A veces como padre tenemos que ser como niños. Yo me acostaba y a veces me dormía. Le ponía una almohada a Osvaldo Josué y una pedazo de tela. Y ahí le ponía su almohada, jugábamos y nos dormíamos ahí, en el suelo. A veces tenemos que ser como niños. Todos tenemos un niño dentro de nosotros. Y yo desarrollé eso con mis hijos. ¿Sabe que compré un carro, el primer carro grande que compré? Andaba una caja atrás y ahí metía una colchoneta y ahí los ponía a dormir. Mis hijos siempre los anduve conmigo. Mis hijos nunca los confié de nadie. Amigos que querían llegar, está bien. No, que voy a ir, no, que se vengan acá, les voy a comprar estos churritos, estas cosas, porque yo los voy a estar chequeando. Tal vez fui muy exagerado, pero el fruto que tengo ahora, digo, Dios, gracias por lo que hice. Gracias, Dios, por lo que hice. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestros hijos necesitan instrucción, pero cuando la palabra de Dios abunda en nosotros, pues eso es lo que vamos a hacer. Tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. No gritando, no insultándolos, no menospreciando. La palabra del Señor tiene que ser guardada en nuestro corazón y transmitirlo a nuestros hijos. Para amar a Dios con todo el corazón y el alma y también con toda nuestra fuerza. Y vamos a repetir en todo tiempo las oportunidades que hayan, el consejo de la palabra, historias de la palabra. Jennifer siempre le contaba una historia. Yo tenía un libro y le contaba una historia. Jennifer, yo no sé por qué ahora es un poco así como medio acelerada. Jennifer apenas comenzaba a contarle la historia y estaba dormida. Ella para mí fue una niña quieta, más bien, me decía la señora de la escuela, me dice, fíjate que está dormida otra vez. Entonces déjenmela dormirla. Yo me voy a quedar aquí afuera. Y cuando se levante y ella se despertaba, y ya la recogía. A veces yo tenía que andarla buscando porque estaba dormida. Era muy quieta. Ella sabe que fue una hija y es una hija excelente. 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 Y sé que está aprendiendo y nos va a valorar ahora que ella es madre, el amor de su mamá y el amor de su papá. A veces no es fácil. Y hoy en día los hijos dicen, ya amanece. Yo cuando nací, dice mi abuela que
a los 8 años, a los 8 días abrir los ojos. Ahora el mismo día ya están viendo quién está ahí, ¿verdad? ¿Se han fijado? Que uno tiene que acelerarse porque no saben que preguntan cosas y dicen cosas. Entonces tenemos que tener a Dios para poder guiar a nuestros hijos con responsabilidad y para bien. Dice Proverbios 22:6. Mire, una responsabilidad que habla la palabra. Dice ahí, la palabra clave es instruye. Como dice, instruye. ¿Qué es instruir? Enseñar, direccionar, instruirlos, darles conocimiento a nuestros hijos. Y eso es importante. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Una de las cosas tan hermosas, hermanos, que yo le decía a mi esposa cuando estaban ellos creciendo, cómo me gozaba. Yo soy una persona muy puntual. Las cosas deben comenzar a tiempo, terminar a tiempo. Yo no tengo problemas en eso. Crecí espiritualmente bajo la paternidad de Jim Truett y Bonita Gurney. Ellos decían 1 hora, solo una vez me dejaron por estar hablando de afuera con una persona, se fueron y me dejaron por estar platicando. Bueno, quédate platicando. Entonces, mis hijos nunca les dije, levántense porque es hora de ir a la iglesia. No, el sábado dejaban su ropa arreglada y ya cuando nosotros nos despertábamos, ya estaban cambiados. Eso es maravilloso. Estamos influenciando positivamente en la vida de nuestros hijos. Si no lo estamos haciendo, si hemos descuidado eso, hay que retomarlo porque hay una sociedad que está ahí que los va a enfermar, que los va a inducir, porque nosotros cedemos espacio que a nosotros nos corresponde, el mundo los va a degenerar y van a tomar actitudes incorrectas. Alguien puede decir que es muy espiritual. Unos padres pueden decir como espiritual. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos? ¿Sus hijos están sirviendo al Señor? ¿Por qué sus hijos no quieren ver al Señor? ¿Por qué no quieren servir a su Dios? Porque no hemos instruido y nuestro testimonio no ha sido tan correcto como debería de ser. ¿Amén? Eso es importante. Pregúntenle por qué sus hijos no quieren conocer del Señor. Yo nunca he utilizado la palabra del Señor como un instrumento de corregir a mis hijos. Ese es un error. Mirar la palabra. Yo tuve que ir a hablar una vez con un hermano. Yo no sé qué pasó con el papá de esa casa, pero el abuelo tuvo que tomar el papel del papá. Y le dijo, te vas a leer todos los salmos, hincado en el piso. Te los vas a leer y hasta que te termines te vas a levantar de ahí, hincado en el piso. Me dice la abuela, pastor, venga, yo ya no aguanto a mi esposo. Mire, como él fue militar, exmilitar, perdón con los exmilitares, ¿verdad? Pero él quería aplicar también la cuestión militar. Le digo, hermano, ese niño nunca va a querer saber de ese Dios que usted tiene, en la forma que él lo corrige, lo castiga. Apenas si estaba en primer grado y él, a ver qué leía. Todos los salmos, imagínense. Necesitamos que sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Porque los hijos, nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Ellos absorben lo que nos ven a los mayores, a sus padres, a los adultos. Eso es esencial. Estamos en una discusión con Natalie. Está hablando acerca, abuelo, hoy aprendí algo. Es malo mentir. Es correcto. Es correcto. Mira, ¿por qué me estás diciendo eso? Lo dije los otros días. ¿Me estás diciendo algo, no? Estás mintiendo. ¿Qué dijiste que hayas aprendido? Qué malo mentir. No, yo estaba bromeando. No, pero con eso no se bromea. No se bromea, no te escapes, le digo yo. Mentira es mentira. Nosotros tenemos que hablar verdad y verdad. Imaginen un abuelo discutiendo con su nietecita de 5 años.
Pero así se va aprendiendo y creando conciencia en ellos que eso no se debe decir. Y eso. Ahora está aprendiendo también a guardar los secretos. Cuando alguien le cuenta un secreto, ella tiene que guardarlo. Entonces, cuán importante, pero verlo en una manera agradable, hermano. ¿Me entiende? No impositiva sobre la vida de nuestros hijos. Hay que darle instrucción a ellos. Hay que enseñar con el ejemplo. Dice Tito 2, 7 y 8. Preséntate tú en todo como ejemplo. Padre, madre, preséntate tú como ejemplo en todo, de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir acerca de ustedes. Yo sé que hay patrones que nosotros y errores que cometimos. Yo he visto mucha gente pedir perdón a sus hijos. Es cosa que se aprende en casa. El Señor dice, así como el Señor nos ha perdonado, nosotros tenemos que perdonar. A veces les exigimos a nuestros hijos, te doy comida, te doy techo, y qué haragán sos, solo rojo andás. Y yo le dije una vez a un hermano, présteme sus calificaciones, hermano. ¿Cómo les va a usted? No, a mí también solo rojo. Y entonces, ¿por qué lo está tratando así? Porque no trata de que él mejore. Siéntese, ayúdele a hacer las tareas y dígale, hijo, esto es aquí. No, es que yo no tengo tiempo, tengo que dormir. Ve cuánto a veces daño podemos hacer a nuestros hijos. Pero así también en Dios podemos hacer mucho, pero mucho bien. Yo me quedo con la boca abierta de cómo Dios hace cosas maravillosas. Hay una hermana que está aquí, una vez me dijo, yo me enrollaba el pelo de una de mis hijas y trapeaba la casa, pero no conocía al Señor. Pero cuando conocí al Señor, tuve la capacidad de decirle, hija, perdóname, lo que hice, lo hice en mi ignorancia. Amén. Eso es correcto, eso es sabio, eso es entendido. Entonces tenemos que enseñar con nuestro ejemplo a nuestros hijos. Yo le digo, Señor, gracias, Padre, porque es una responsabilidad ser grande, ser padre. Con mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, no, 3 años no vamos a tener hijos. Y es correcto. Yo le decía, yo quiero que tú me ayudes, que me enseñes cómo hacer muchas cosas, porque yo no las sé. Y eso no me dejaba ser más hombre o menos hombre. Yo le digo, yo tenía un cuarto, medio lo arreglaba y yo tiraba por acá y las cosas. Pero ella fue muy sabia, me dijo, vamos allá al súper, comprarme 3 cosas acá, y ya me puso aquí, eche esto, aquí, esto acá, esto acá. Y así fui aprendiendo también. Nadie se la sabe todos, hermano. Tenemos que aprender en la vida. Lo otro es amonestación a la obediencia, que nosotros somos obedientes a Dios y ellos tienen que ser obedientes a sus padres, honrar a sus padres. Ellos tienen que aprenderlo. Cuando nosotros le damos el lugar a ellos y que ellos nos den el lugar que nos corresponde. Ahí está mi hija. Es decir, bueno, esta es la casa. No, si ella estaba dormida, yo le tocaba así. Hija, ya es la hora. Hija, ya es la hora. Tiene que levantarse, tiene que almorzar y después hacer las tareas. No me empujaba en la puerta, ¿me entiendes? Para verla en su ropa interior o cosas. No, respeto. Respeto. Ellos, si quieren entrar al cuarto, ¿verdad? Tocan la puerta, papi está ahí. Sí, pasa. Respeto. Entonces, eso se enseña en la casa. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Deje de estarle diciendo, es que usted es una anticuada, mire cómo anda. Usted un día va a envejecer. Entonces, honre a sus padres. Y cuando ya se es hijo, cuando se tienen hijos,
se aprende a valorar el trabajo de papá y mamá en casa. Entonces hay que honrar a los padres. Mi padre fue muy cruel, mi padre fue aquí, que acá. Corte eso, hermano, sobre su vida y sobre la vida de sus hijos. Segundo, Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si usted honra a su viejito, a su madre, algunos que se casan ni se vuelven a acordar de sus padres. No es que siempre va a estar ahí, ¿va? Ni en la hora del almuerzo, ni en la hora de la cena, pero sí, vamos a estar pendiente de una llamada. Hay gente que es cruel, que busca un asilo a donde meterlos, porque muchas veces los ancianos estorban. No debe de ser así. No debe de ser así. Aprendamos a hacerlo como Dios dice. Ahí, mandamiento con promesa. Dice el 6:3, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Usted quiere que su vida sea alargada? Honre a su padre y honre a su madre, porque es un mandamiento con promesa. Hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo. Aunque ellos se equivoquen, usted honrenlos. Honrenlos. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero también dice algo importante, el 3:21: padre, no exasperéis a vuestros hijos. Colosenses 3:21 dice: padre, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Ya no te voy a dejar ir a la iglesia. ¿Qué has aprendido en la iglesia? Si más bien estás más tonto, porque estás declarando eso, que su hijo es tonto, pues tonto es usted, porque usted es su padre, usted es su madre. Deje al tiempo de Dios que ellos van a ir creciendo. Me gusta cuando desayuno con Nata, le dice: hoy voy a orar yo, me dice. Está bueno, me gusta, le digo. ¿Qué hago? La motivo. Me dice, porque a veces me dice: abuelo, no me ha llevado a desayunar. Yo no sé si sus hijos son así, hermano, pero mi nieta es así y ella me dice. Yo veo que ella, no sé, tiene 5 años y desde los 3 años me dice: llévame a desayunar contigo, quiero comer contigo. Mira, me voy a subir en esa cosa, pero quiero que me estés a una cosa de niños, pues. Y ella se pone a jugar: pero vos me estás viendo, yo voy a ir, pero voy a ver si vos me estás cuidándome. Entonces es algo hermoso, algo hermoso. Los niños ya nacen como acelerados, entonces uno hay que como acomodarse. Yo le digo a Jenny, ¿dónde está la niña? ¿A dónde? Ve, allá está, dice. Los niños son acelerados y uno tiene que acomodarse a eso. Ya se imagina Jennifer venir del trabajo, ¿verdad? Y decir: mamá, jugás conmigo, y tal vez el trabajo fuerte. Y yo le digo: acordate cuando yo venía de trabajar y papi, juguemos, vamos al campito, juguemos. Entonces eso es importante. Los niños necesitan tiempo para todo. Para jugar, para dormir, contarles historias, hablarles del Señor y hablarles de nuestras vidas. Y lo tercero, para terminar, es: hay que criarlos en la disciplina del Señor, hábitos buenos, orientarlos en los hábitos buenos, que hay promesa, que Dios ama la corrección, que Dios al que ama lo disciplina. Dice Efesios 6:4: y vosotros, padres, no esperéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en la amonestación del Señor. No los vamos a agarrar a la fuerza, no los vamos a jalar del pelo, porque jáleselo de usted primero, ¿va? No, yo estoy en contra de eso. Eso es violencia. No le meta la mano porque esté enojado con el marchante en la cosa de hacer tortillas. No, el niño no es el culpable que usted tenga problemas con su esposo. Sus niños son sus niños.
Ah. Otra cosa, yo comencé a hacer mi primera iglesia en la casa. Cuando había un problema los encerraba en el cuarto, todos ahí. Ajá, esto y esto y esto. Siempre yo salía perdiendo. Siempre yo, miren que vamos a cambiar esta mesa acá no, la vamos a dar acá, decía mi esposa. Votemos, siempre perdía yo. Pero aceptaban porque yo había puesto las condiciones que íbamos a aceptar por votación. Entonces ellos aprendían también a decidir. Yo nunca tuve a mis hijos aquí, se criaron desde las bancas. Ellos siempre andaban con nosotros, siempre han andado con nosotros. Y entonces, ¿por qué? Para que nos conozcan, para que aprendan que somos humanos, que nos equivocamos, que erramos, pero que ahí estamos. Entonces hay que respetar a nuestros padres. Proverbios 23, 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejece, no la menosprecies. Amén. ¿Hace cuánto tiempo fue que visitó a su mamá usted, papá? Mamá, ¿hace cuánto tiempo que llamó a su mamá? En el segundo domingo de mayo, el Día de la Madre. No, hombre, una llamadita. Un te extraño, mamá, bendigo tu vida porque yo existo porque tú existes. Entonces eso es importante. La disciplina es necesaria porque mide los límites de nuestros hijos. A mi hijo a 15 años ya estaba saliendo del colegio y me dijo: yo quiero la llave del portón. Y a veces uno no está listo. Y le digo a mi esposa: ¿y cómo hacemos? Porque iban a jugar del colegio, a jugar partidos de fútbol. Yo me voy a meter en ese equipo de fútbol, le voy a decir al profesor que voy a ser el asistente de él. Pero me tocaba algo duro porque tenía que llevar la limonada, imagínense. Y me ponía a hacer limonada, ya me iba allá por la universidad. Aquí vengo, ya me miraba a mi hijo que ahí estaba yo. Mire, cosas que traté yo de aprender, hermano. Y yo le agradezco a Dios, digo yo: Señor, gracias porque no me perdí. Que tu gracia y tu misericordia siempre estuvo conmigo. Y fui instruyendo y creciendo en la iglesia. El respeto a la autoridad, a los mayores, a no hablar mal de nadie. Si había que tener de decirle a alguien, yo se lo decía personalmente. No diciendo este. Yo nunca me he creído como un juez a alguien, yo lo he tratado así. Por favor, le pido perdón si a alguien ha ofendido. Pero cuando yo voy a hablar con alguien, lo llamo a solas: mire, hermano, fíjese que esto lo podemos mejorar. Porque fui aprendiendo. La iglesia para mí reforzó los consejos y los hábitos que mi abuela me compartía. Ella me decía, imagínense los proverbios de mi abuela. Ella me decía: si alguien quiere pelear contigo, que a ti te sobre, aunque a él le falte, pero que a ti te sobre. Deja de andarte quitándolos, reventándote los botones de la camisa, porque nosotros jugamos de enchute. Así, miren, empujábamos a ver si caían en el oído. Y yo como no tenía cómo comprar las cosas, no, era con el dedo, comprar los botones. Y decía mi abuela: mira que te puse 2 botones y ya solo tenés uno, ¿qué hiciste el otro botón? Lo perdí jugando deditos, así, ¿ves? Entonces son cosas para que ustedes vean cuán ignorante era yo. A los 13 años me di cuenta por dónde nacían los hijos. Mi abuela, ¿saben qué me dijo? No, una cigüeña. ¿Y qué es eso? ¿Qué es animal? No, es un pájaro grande, lo traía en el pico y te metió a la cuna. Ya estaba en 6º grado yo cuando me di cuenta de que la maestra dije: no, viene en el vientre y va al médico y ahí paren. Abuela, ¿qué pasó con eso? Le digo yo. Pero era la ignorancia también de ellos. Pero siempre la sigo recordando porque la memoria del justo siempre es recordada. Como hijos no hay que menospreciar la disciplina. A veces Dios nos trata como disciplina.
Recuerdo un misionero que compartí una vez en el trabajo con los hijos. Él le dijo como 4 veces a su hijo, hijo, mira, no, él le llamaba la atención lo rojo que ponen en la estufa eléctrica. Y él quería meterle la mano. Por 4 veces le dijo el pastor, tija, no, te vas a quemar, te vas a quemar. Ya la 5ª vez dejó que se quemara y pegó un grito. Te lo dije, hijo. La prevención es importante, hijo. Hay cosas, todo tiene su etapa. Otra etapa vienen cuando vienen los adolescentes, cuando comienzan a sentir un sentimiento por otra persona. Y me pregunta, papá, ¿y cuándo es tiempo de tener novia o de tener novio? Uy, como ya crecieron ustedes. Jennifer una vez me dijo, papá, déjeme llevar el bolsón al portón porque ya tengo 15 años, yo lo puedo llevar. Me sentí un poco así, un poco raro. Pues solo yo me di cuenta que Jennifer había crecido. Entonces yo les dije, mire hijos, yo quiero que ustedes nos superen. Yo quiero que ustedes estudien, que se preparen. Jennifer le costó digerir eso. Cuando tú tengas una carrera universitaria, me puedes decir que hay alguien que anda detrás de ti, que ama a Dios y que quiere servir al Señor contigo. Le costó digerir, pero sé que ahora lo agradece. Porque Jennifer superó, no solamente sacó su licenciatura, sacó su maestría en finanzas. Y Dios le abrió la puerta en un banco. Eso es importante. Ya se imagina cómo me siento yo como padre. Feliz, contento. Y decir, Señor, en lo que he podido he cumplido, Señor. Amén. Que usted al final, al ocaso de su tiempo pueda decir, gracias a Dios, la obra ha sido terminada. Señor, gracias porque eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Hermoso tema, Padre, mucho de qué hablar, Padre. Ayúdanos, Dios, para ser los padres que nuestros hijos requieren, oh Dios. Bendito seas, Padre. Hoy en día, Dios, vemos tanta familia fraccionada, cuánta familia destruida, Dios. Y los hijos sufren, los corazones heridos, Dios, corazones sin esperanza, Dios. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, para ser esos padres. Que la iglesia sea un ejemplo como familia de crecimiento espiritual de los hijos, Dios. Que más que palabras, nuestros hechos hablen más que las palabras. En el nombre de Jesús, Padre, enséñanos a instruir, a corregir, a amonestar de la manera como tú lo has establecido. En el nombre de Jesús. Y hay patrones, Señor, que hay que dejarlos a un lado y hay que seguir el patrón que tú has dejado en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero preguntar. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar.